Hola a todos. Bueno, vamos a ver. Tenemos... a ver si se ve, imagino que sí. Vamos a ver. Se ve. ¿No? La cuerda de la... intenta subir la persiana, tiras de la cuerda, pero claro, la cuerda no sube. Nos recoge, la persiana no sube y se nos ha caído abajo la persiana. Y una de dos, o entras a la habitación con una linterna o tienes la luz todo el día encendida. O arreglamos la persiana. Y eso es lo que vamos a hacer, porque tampoco es tan difícil. Así que vamos a liarnos con ello. Mirad, lo primero que tenemos que hacer es arriba, donde está el cajón. Vamos a ver. Ahí. Tiene dos tornillitos, uno a cada lado. Vamos a ver si se ve. Uno aquí. Voy a darle la vuelta. A ver si me puedo ver yo. Ahí. Vamos a ver, tenemos uno aquí y otro en la otra esquina. El de la otra esquina ya le he quitado yo y ahora vamos a quitar este. Un destornillador de estrella, por lo menos en mi caso, más que suficiente. Le vamos a dar, vamos a ver, le vamos a dar para sacarlo, como va encajado aquí abajo, tiene como una pestaña que va encajado por aquí abajo y aquí arriba también, va a ser difícil tirar de él. Y si le damos golpes, lo único que vamos a hacer es aplastar la chapa. Así que vamos a darle un golpe, pero hacia abajo. Golpee con conocimiento, despacito, claro. O sea, dar un golpe hacia abajo y tiene que salir. Una vez que sale un poco de abajo, ya le podemos enganchar y tirar de ello. Vale, tampoco ha sido tan difícil. Vamos a ver, porque ahora a ver cómo grabo yo allá arriba para que se vea. Vamos a ver cómo me lo monto yo ahora para que se vea allá arriba. A ver si puedo, porque claro, el pie de la cámara es muy bueno hasta 1,5 metros de altura, más o menos. A partir de ahí, pues ya vamos a ver si lo puedo apañar yo para que se vea allá arriba. Mira, dejarme un momento que me lo coloque. Bueno, creo que ya lo tengo colocado porque es importante que se vea un poquito el detalle. Vamos a ver. Vemos el enganche. Si yo no me veo, no sé lo que estoy haciendo. Y se trata de que yo pueda ver lo que hago para enseñarlo a vosotros. Vamos a ver. Vemos el enganche que hay aquí, ¿no? Que está enganchado al eje del tambor o sea, del rollo de la persiana. Bueno, pues esta pieza debería ir enganchada a las lamas de la persiana. Esta y otra que tiene en la otra esquina, al otro lado. Exactamente más o menos a unos, vamos a poner 20 centímetros, desde la esquina del cajón, que va enganchado, y al otro lado exactamente lleva otro, uno en cada esquina. Bueno, pues esto debería ir enganchado, esta pieza, a la lama de plástico, y la lama de plástico, es que, vamos a ver, si lo pongo aquí, se va a ver incluso mejor. Vamos a ver si lo puedo poner yo para que se vea. Ahí. Ahí, ya se ve un poquito mejor. Bueno, vemos la pieza que se ha soltado de las lamas, el eje, donde va enrollada la persiana. Al otro lado lleva otra pieza, y vemos cómo las lamas, vemos que estaba enganchado aquí, la lama de la persiana, y está partido, ¿verdad? Vemos que está partido. Y en el otro lado, pues 3/4 de lo mismo. Porque hemos tirado muy fuerte, o porque la hemos dejado caer de golpe, hemos soltado mucha cuerda, la hemos dejado caer de golpe, o porque ya tiene unos pocos añitos y oye, el frío, el calor, el tiempo, no pasa en balde. Para nadie. Así que bueno, lo que vamos a hacer va a ser sacar la lama de la persiana, que la vamos a sacar por encima del... Vamos a tirar de ella, a ver si con una mano puedo hacerlo, y si no, no voy a poder, yo creo,
estar en todas partes no se va a poder. Estar en todas partes no se va a poder. Vamos a ver. Así puedo yo tirar y sacarlo. Lo sacamos por encima del eje de la persiana, donde va todo el rollo. Vale. Sacamos un poquito más. Vale. Yo creo que ya es más que suficiente. Vamos a ver. Voy a enseñar. Os lo voy a enseñar desde aquí, para que se vea lo que hemos hecho. Ahí estamos. Hemos tirado de la persiana por encima del eje hacia adentro, hacia la habitación, sacando un trozo de persiana. No hace falta sacarla entera. Sacar como si dijéramos media persiana o algo menos, que no se nos vuelva hacia abajo, y con eso es suficiente. Que se sujete ahí sobre el eje por su propio peso. Bueno, ahora además incluso vemos mejor. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, porque vemos aquí la lama rota. La vamos a sacar porque esto se desliza hacia un lado o hacia otro. Yo tengo más espacio hacia la izquierda, pues hacia la izquierda. Sí, eso, hacia la izquierda, hacia la derecha ni agua. Bueno, vemos la lama rota de un lado, donde estaba el enganche, y la lama rota de otra. El plástico, pues no parece que esté muy mal. Bueno, yo qué sé, por la razón que sea, se ha roto. La cosa que está rota. Bueno, vamos a terminar de quitarle estos cachitos que tiene aquí, porque lo único que van a hacer va a ser enganchar al resto de lamas, o engancharse en el tambor y complicarnos la vida. Así, pues sí, está un poquito cristalizado. Puede que se haya roto de eso, de que está ya muy tiesa. Bueno, le hemos quitado los cachitos que se habían partido, y ahora, ¿qué podemos hacer con esta? Pues, ¿veis el trocito que nos queda? Desde donde se ha partido hacia la esquina, que nos quedan unos 15 centímetros. Pues podríamos poner el enganche más para acá, hacia la esquina, pero sería, si se ha partido aquí, más fácil se va a partir aquí, porque tenemos muy poca superficie de agarre. Se nos va a partir casi seguro, porque al estar tan cerca de la esquina, al mínimo golpe se nos va. En el otro lado lo tenemos igual, poco más o menos, incluso menos distancia hay, incluso menos. Así que otra solución sería ponerla más hacia adentro, pero claro, si la ponemos más hacia adentro, está tirando muy en corto. Vamos a ver si doy un... No, ya no hay más. Bueno, si lo ponemos más hacia adentro, lo que estamos haciendo es juntar mucho los enganches. Y al tirar tan en corto, está trabajando sobre un punto todo el peso de la persiana, y pues 3/4 de lo mismo. No tardaría mucho en partirse por ahí. Así que el sitio más o menos exacto, o el mejor, era donde estaba. Como ya no tenemos superficie porque se nos ha roto, pues podemos comprar una lama, o lo que podemos hacer, que alguna vez lo he hecho yo por ahí, vamos a ver si se ve, la lama que tenemos puesta, que sí se ve. Lo que vamos a hacer es, quitamos la siguiente. Hemos quitado la que estaba rota, pues vamos a quitar la siguiente. Y ahora colocamos la rota. Vamos a colocar la rota donde estaba la anterior. De esta manera. Esta además tiene un agujerito. Andan por ahí los chavales con los tirachinas, y eso es lo que dejan. Bueno, y ahora, como esta ya la tenemos perfectamente, esta va a ser la última, la primera, según miremos, va a ser la que sujete el peso de la persiana, y donde vamos a poner los enganches. Como esta ya no está rota, la vamos a instalar en su sitio. Vamos a ver si pasa por aquí. Tiene ahí la patilla de lo... Vale, de lo roto. Vale. Y ahora vamos a dejar volver la persiana despacito, porque ya tenemos solucionado el problema de la superficie de agarre para las patillas. Vamos a dejar volver la persiana otra vez a su sitio donde estaba, hacia afuera, que vuelva a su cajón. Levantamos un poquito y del medio la ayudamos.
volviendo a su sitio. Ah, no, perdón, un momento que si no luego no lo vamos a poder meter. Vamos a hacerlo ahora, que si no luego no lo vamos a poder meter, que lo estoy viendo. Vamos a ver, vamos a sacar estos enganches que tiene aquí, los vamos a sacar de donde van encajados. Es que si no luego no nos va a dejar, o nos va a complicar mucho más el... Lo podríamos hacer una vez vuelta la persiana, pero iba a ser complicado. Volvemos a sacar un poquito la persiana. Sacamos un poquito la persiana y los enganches, vamos a ver si se están viendo. Vuelvo a sacar la lama y lo enseño porque la tengo fuera, no me cuesta nada. Vamos a ver, Vemos que los enganches tampoco tienen mucho misterio. Vemos cómo son. Y esta es la parte que va enganchada en el eje de la persiana. Vemos que son como dos chapitas, o una chapita dividida en dos, tiene como forma de flecha, y lo que vamos a hacer luego para engancharla en el eje del tambor es apretarlas hacia adentro. No intentemos coger y hacer fuerza para que enganche, cogiéndola así como la estoy cogiendo yo, porque es una chapita de acero inoxidable y con los bordes que tiene es muy fácil cortarse. Además, que te da un corte importante, O sea que cuidadito con la chapa esta, que corta más de lo que parece. Así que en vez de hacer fuerza a lo bruto, lo que hacemos es las plegamos así, una sobre otra, una por encima de otra, lo introducimos en su ranurita, que es como una rajita que tiene el eje, lo dejas que se abra, placa, y se queda enganchado en su sitio. Más vale maña que fuerza, no hay que hacer tanta fuerza. Casi no hay que hacer ni fuerza. Bueno, lo que estábamos hablando, la persiana, como ahora ya tenemos la lama perfectamente, pues lo que vamos a hacer es colocarla en su sitio. Lo único que tenemos que hacer es, pasamos por, vamos a ver si soy capaz yo de, vale, bueno, vamos a ver, mirar, vemos la forma que tiene, ¿no? Y la forma que tiene la persiana. Bueno, pues una se engancha sobre la otra, tiene su forma, la ponemos ahí, de manera, es como un carril, va como sobre por un carril, ¿vemos? Ponemos ahí, vamos a ver, que no puedo mirar en los dos sitios, ahí, como por un carril, lo deslizamos y ya está enganchado, ¿de acuerdo? La otra igual, pues se las dejamos puestas ahora y luego dejamos volver la persiana hacia atrás. Vamos a poner la otra, es que es mucho más fácil ahora. Vamos a colocar la otra, como ya hemos visto una, la otra es igual, o sea que no tiene misterio. Vamos a colocársela ahora, que va a ser mucho más fácil, porque luego, una vez que esté metida la persiana ahí en el hueco, es bastante más complicado. Y ahora, pues oye, bueno, vamos dejando que se vuelva a su sitio. Repartimos los ganchitos más o menos donde estaban al principio, unos 20 centímetros más o menos de cada esquina, más o menos, repito. Los tenemos colocados ya, vamos a ver si se ve, los tenemos ya colocados en su sitio y los hemos dejado repartidos. Se ven los ganchitos que van a ser la sujeción de, vemos uno ahí, más o menos a unos 20 centímetros del cajón, y el otro al otro lado, más o menos a unos 20 centímetros del cajón, separados para que cargue más o menos la persiana por igual en los dos enganches. Vale, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hay que hacer ahora es sacar toda la cuerda, porque se nos ha bajado toda la cuerda abajo, se nos ha recogido al romperse de arriba toda la fuerza del muelle de abajo, de aquí. Vamos a ver dónde está. Aquí, toda la fuerza del recogedor, de la cinta, se nos ha bajado aquí abajo. Así que ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar
toda la cinta de aquí, de abajo. Cuando veamos que ya hace mucha fuerza el muelle o que hemos llegado al tope, dejamos de... no tiramos más, claro, no lo vamos a arrancar de abajo. Ponemos una pinza, si vemos que una pinza no es suficiente porque el muelle tira mucho, le ponemos dos, pero yo creo que con una es suficiente. Le ponemos una pinza con toda la cuerda afuera y ahora nos subimos arriba. Vale, ahí creo que se ve perfectamente. Vale, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a recoger toda la cuerda arriba, girando nosotros a mano el eje, donde va enrollada la persiana. Vamos girando, no sé si se ve, creo que sí, pero bueno. Vamos girando nosotros el eje a mano. Y procurando que la cinta con la otra mano la vamos sujetando que entre recta para que no se nos retuerza. No vaya a entrar retorcida y luego se acaba partiendo. Vale, pues a la que guiamos la cinta con la mano para que vaya recta por su carril y entre recta en el cajón, vamos girando el eje. Le vamos girando hacia adelante. Vamos a ver, mirando el reloj sería al contrario de las agujas del reloj, hacia adelante. Vamos girando hacia adelante y va entrando toda la cuerda en su cajón. Vamos girando hacia adelante o hacia afuera, como quiera. Al contrario de las agujas del reloj. Giramos entera, o sea, la recogemos entera, perdón. Vale, vamos a ver. Ya la tenemos. Aseguramos que no se nos vaya a retorcer, claro. Vale, nos aseguramos de que está recta. Bueno, pues ya tenemos hecho esto. Tenemos toda la cuerda recogida arriba, no soltamos el eje porque si no se nos va a volver otra vez a desenrollar. Así que ahora vamos a colocar los ganchos en el eje, las chapitas que hablábamos antes, de las dos patillas, las vamos a colocar en su sitio. Vamos a contar los agujeritos que tenemos en el eje, las rajitas esas que tenemos, los puntitos no, los puntitos son para otro sistema de persiana, que van con una cinta y un tornillito, pero bueno, de eso nos olvidamos. Lo que tienen forma de rajita. Y contamos desde la derecha, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, y si ahí nos parece bien, en la de 5 metemos primero una patilla, para no complicarnos la vida haciendo demasiada fuerza, y luego metemos la otra. Ya os he enseñado antes cómo, lo dejamos abrir y ya está, colocamos en su sitio. Y al otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Contamos desde la esquina, hemos dicho aquí 1, 2, 3, 4, y el que hace 5 lo enganchamos y contamos desde aquí. 1, 2, 3, 4 y el que hace 5 la enganchamos igual, para que vaya en los dos sitios igual. Vale, como lo tenemos hecho ya, tenemos enganchados los dos, vamos a ver si se está viendo. Tenemos enganchado de ahí, vamos a ver, y tenemos enganchado de aquí también, lo tenemos enganchado en su sitio. Hemos contado más o menos 5 desde la esquina hacia acá, hacia el gancho. Y en el otro lado igual, 5 hacia el gancho, y lo tenemos más o menos repartido por igual, para que cargue la persiana el peso repartido. Bueno, pues ya se supone que lo tenemos arreglado, así que tenemos que tirar de la cuerda y tiene que subir la persiana perfectamente. Vamos a ver si es verdad. Pues sí, solucionado el problema. Uy, mucha luz, demasiada. Voy a bajar un poco. Vale, lo dejamos ahí, a ver si ahora se ve mejor. Vamos a ver. Vale, creo que se ve perfectamente la persiana. Ha quedado arreglada ya. Ahora ya podemos tener la persiana levantada y apagamos la luz.
que no es precisamente barata la factura. Bueno. Y ahora lo único que tenemos que hacer es volver a colocar el cajón arriba. Lo que ocurre es que no sé si se va a ver. Vamos a ver. Ahí, ponemos la luz de la cámara y yo creo que lo vemos un poquito mejor. Yo creo que lo vemos un poquito bastante mejor. Vale. Bueno, como ya hemos solucionado el problema de la persiana, que nos sube perfectamente. Vemos que tenemos arriba toda la persiana recogida. Funciona, sube y baja bien. Perfectamente. Hasta abajo. Bueno, funciona perfectamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues colocar la tapa del cajón, que tampoco tiene mucho misterio. Sí, como va enganchado, acordaros al principio que ya estaba enganchada de arriba y de abajo, tiene como unas pestañitas, vamos a ver si se ve. ¿Veis las pestañitas que tiene aquí? Eso tiene que enganchar abajo y arriba, con esta forma que tiene así como ondulada, tiene que encajar a presión. Porque el corchito el poliespan, blanco que tiene, es lo que hace de cámara aislante. Y es importante colocarlo bien, porque si no, cuando sople el aire, pues te va a dar la impresión, si no lo has colocado bien, no hermetiza, te va a dar la impresión de que estás durmiendo en la calle. O que aúllan lobos o algo así. Así que vamos a colocarlo bien. Aparte que, por lo menos aquí, en España estamos en invierno y hace un frío del carajo. Bueno, a lo que vamos. Nos aseguramos de que encaje de abajo en la pestañita que tiene. Esta pestañita, vamos a ver que se vea perfectamente. Vamos a ver, la pestañita está blanca, blanca, que forma parte de la caja de la persiana, pero blanca por dentro, por fuera del color de la ventana. Pero bueno, la parte de abajo de la tapa tiene que enganchar ahí, y la parte de arriba en esa forma que tiene ahí que encaja. Así que la sobreponemos en su sitio y nos aseguramos que a la vez que le damos hacia arriba, haciendo un poquito de fuerza de la parte de arriba alta de la parte alta del cajón hacia abajo, y tiene que ir encajando. Ahí estamos, muy fácilmente. Ha encajado muy fácil. Hay otras que salen un poquito peor, pero bueno, esta ha entrado muy bien. Comprobamos pasando un poquito la mano, que no sopla aire, con lo cual ha quedado bien. Y ya vemos que los agujeros coinciden, así que lo único que tenemos que hacer es colocar los tornillos. Colocamos los tornillos en su sitio. Vale. Bueno. Trabajo terminado. Trabajo terminado. Pues ya lo habéis visto, facilito. 15 minutos, 20 o los que sean necesarios hasta que lo arreglemos. Yo creo que en 15-20 minutitos más que de sobra. Venga, espero que os sirva y haberos ayudado. Hasta luego.